Naturhistorias, relatos de la naturaleza. Dirige y presenta José Sacristán. Marzo de 1989, este de Mali, a más de 1000 kilómetros de la costa atlántica africana. Una pequeña ave rapaz reanuda su vuelo migratorio con las primeras luces del día, cuando ve interrumpida su trayectoria y cae presa de las delgadas, casi invisibles redes de captura, que con fines científicos han sido allí colocadas por un equipo de estudiosos de la conducta de las aves. Este hecho podría parecer anecdótico, casi rutinario en el campo de la ornitología, si no fuera porque la especie a la que pertenece este animal recibe el nombre latín de Falco eleonorae, un bonito halcón viajero, más popularmente conocido como halcón de Leonora. Dos ornitólogos, uno quien manipula a la rapaz privada de la visión por unos minutos para que no se debata ni estrese como marca el protocolo, y otro cuaderno de notas en mano, fueron los encargados de examinar y anotar rápidamente su peso, sexo, volumen, dimensiones y estado físico. Una hembra adulta, fuerte, sana, que en base a lo que se conocía entonces acerca de la especie, no debería estar allí. Hasta lo que se sabía en aquel momento, el halcón de Leonora se presuponía un ave costera, ligada al mar, de conductas nada continentales. Así que podéis imaginaros el estupor y desconcierto de aquellos dos hombres de campo, al estudiar aquel halcón supuestamente desubicado, en pleno interior africano. Y es que la verdadera sorpresa, que más tarde sería noticia, surge en el momento en que descubren que ellos dos no han sido las primeras personas en poner sus manos sobre aquellas plumas. De cómo lograron adivinar esta cuestión, de cómo aquel marzo del 89 marcó un hito en la historia naturalista del mundo, y de cuán asombrosa es la biología de nuestro planeta, os hablaré en este primer episodio de Naturhistorias. Un episodio que hoy va de halcones. No os vayáis porque esta historia tan alucinante no ha hecho nada más que comenzar. Sed bienvenidos. Antes permitidme que abra un paréntesis y os presente una grata novedad en el formato, y es que Naturhistorias cuenta con patrocinadores. El episodio de hoy es posible gracias a la agencia de viajes Actívate Senderismo. Una entidad, me consta, comprometida con el turismo de naturaleza responsable. Actívate Senderismo opera desde Madrid, todos sus viajes parten de la capital, pero se trata de una empresa especializada en rutas por toda España. A través de su web activatesenderismo.es podéis consultar su amplia oferta de excursiones, insisto, por todo el territorio nacional. Si queréis conocer personas y paisajes naturales únicos, recordad, Actívate Senderismo. Y ahora sí, retomamos el primer relato de Naturhistorias, que he titulado, y pronto entenderéis por qué, El banquete de los halcones. Por supuesto que voy a contaros por qué el hallazgo de aquel halcón en Mali lo cambió todo, pero antes, quiero que conozcáis un poco mejor a este prodigio de ave. Fue allá por el siglo XIV, cuando Leonor de Arbórea, princesa y jueza de esta ciudad italiana ubicada en Cerdeña, dio una verdadera lección al mundo, promulgando la primera constitución capaz de integrar entre sus artículos la conservación de las aves de presa. Como lo estáis escuchando, en pleno Mediterráneo, una mujer del medievo logró legislar en favor de los halcones, castigando incluso su caza y su expolio.
Fue gracias a la campaña preecologista de Leonor de Arborea, sin precedentes conocidos hasta la fecha, que el naturalista italiano Giuseppe Genet decidió rendir homenaje a esta querida princesa, dando su nombre a una pequeña, rara, escasa y poco conocida especie de halcón, especie que ya entonces y aún en nuestros días se reproducía con bastante éxito en torno al Mare Nostrum, donde ella vivió. Leonor de Arborea se convierte de este modo en una de las primeras ornitólogas de las que se tiene conocimiento, y nuestro halcón protagonista lleva su nombre. Bueno, ¿y cómo es este halcón? Pues se trata de una rapaz de tamaño modesto, algo más reducida que el peregrino. Su plumaje destaca por presentar varias fases de color, por lo que veréis halcones de Leonor casi completamente negros, y otros básicamente de tonos ocre mucho más claros. El halcón de Leonora o de Leonor, encontraréis ambos calificativos, es una rapaz endémica de la zona mediterránea. En verano se la puede ver criando en Grecia, Italia, Croacia, Marruecos, Argelia. También se registran anualmente numerosas zonas de cría en parte del litoral levantino, por supuesto en Baleares, incluso en Canarias. Tiene por costumbre anidar sobre los acantilados costeros y durante todo ese tiempo basa su alimentación en la captura al vuelo de pequeñas aves e insectos siempre próximos al mar. Una vez termina su periodo de reproducción y entra el otoño, los adultos y jóvenes emprenden un largo viaje hacia lo que serán sus cuarteles de invierno. ¿Y dónde se encuentran esos cuarteles de invernada? Pues en los ambientes tropicales y lejanos de la enorme isla africana de Madagascar. Nada se sabía con certeza acerca de las rutas migratorias de estos halcones. Se les veía pasar el invierno en Madagascar y aparecían todos los veranos en el cuenco mediterráneo casi por arte de magia. La creencia popular, lo que se pensaba antes de que nuestra protagonista fuera capturada, suponía que, ya que estos halcones pasan su periodo de cría en torno a acantilados marinos, las rutas migratorias que habría de seguir la especie circularían también pegadas a la costa, perfilando África desde la cuenca mediterránea hasta Madagascar en otoño y realizando la ruta inversa en primavera. Pero no, estas primeras hipótesis estaban totalmente equivocadas. Fue gracias a la anilla metálica que el halcón de nuestro relato portaba en una de sus patas, como descubrieron que 3 años antes aquella hembra ya había sido capturada, medida y marcada. ¿Dónde? Pues bastaba leer el código alfanumérico que quedó grabado en aquella anilla. Nuestro halcón fue marcado cuando tan solo era un pollo, en el nido que ubicaron sus padres en el islote canario de Alegranza, al norte de Lanzarote. Por tanto, la anilla contaba la historia de un ave marcada inicialmente en Canarias, que hubo de pasar sus primeros años de vida en Madagascar, y que ahora, llamada por el instinto migrador de la reproducción, pretendía regresar al islote de su infancia, justo en el momento en que las redes colocadas en Mali frenaron su trayectoria por unos minutos. Para vuestra tranquilidad, os diré que esta hembra, una vez liberada, cumplió con éxito su ruta y terminó de completar los 2000 kilómetros que aún le quedaban por delante sin problemas. ¿Que cómo lo sé? Pues porque, seguramente muy a su pesar, volvió a ser localizada 5 años después, de nuevo en el interior de África. La hipótesis del itinerario litoral comenzó a ser cuestionada por la comunidad científica. Eso sí, de momento esta historia no dejaba de mantenerse dentro de los límites de la suposición, y es que el anillado científico de aves había tocado techo en este asunto. Nos permitía conocer los puntos de partida y de destino, pero aún no éramos capaces de trazar el camino real que los conectaba. Y por fin, en 2006, una patente estadounidense consigue lanzar al mercado los primeros dispositivos emisores de seguimiento GPS realmente ligeros y eficaces. A partir de ese momento, el estudio minucioso de las rutas migratorias de las aves dejaría de ser un misterio.
El espionaje vía satélite de la vida íntima de nuestros halcones logró dar con las respuestas esperadas y lleva más de una década mostrando a los científicos, ya sí, los verdaderos periplos de la especie. Con apenas 9 gramos de peso, menos del 3% de la masa corporal del animal, este tipo de emisores, colocados a modo de mochilita sobre la espalda del ave, permanecen visibles para los satélites del sistema Argos, un sistema pionero que recoge, procesa y disemina información medioambiental desde plataformas fijas y móviles en todo el mundo. Aunque en un primer momento cueste creerlo, realmente estas aves de poco más de 400 gramos son capaces de atravesar África volando 2 veces al año. Gracias al halcón de Mali, hoy sabemos que cruzan por las rutas más cortas, atravesando el interior del continente, pero no bordeando la costa como antes se pensaba. Cuando salen de Madagascar con intención de criar en el Mediterráneo, trazan una ruta de más de 9.000 kilómetros con etapas diarias de entre 150 y 250 kilómetros. Dependiendo del lugar que hayan escogido para criar, tardan entre 21 y 41 días en completar el viaje, llegando a atravesar las fronteras de hasta 15 países distintos. Algunos de los obstáculos con los que se encuentran harían desistir del empeño migratorio a cualquiera, pero a los halcones de Leonora parece que les motiva este reto. Los brazos de mar o el desierto del Sáhara suponen barreras naturales importantes de cientos de kilómetros. Se ha demostrado que su vuelo es más rápido en los tramos difíciles o inhóspitos. Personalmente, quedé boquiabierto cuando descubrí que son capaces de cruzar el canal de Mozambique del tirón, los 600 kilómetros de Océano Índico, que separan la isla de Madagascar del continente africano, son atravesados sin detenerse. Claro, tampoco hay mucha opción. También se ha visto cómo cruzan el desierto del Sáhara lo más rápido posible, incluso recorriendo 800 kilómetros al día y volando de noche. Pensad que en términos puramente ecológicos, un desierto y un mar puede que no sean tan distintos. Bueno, hasta se ha comprobado cómo bordean tormentas, improvisan rutas alternativas, corrigen el rumbo si fuera necesario y buscan, evidentemente, las opciones más cómodas. Os aseguro que se trata de una de las proezas físicas más duras a las que pueda enfrentarse cualquier ave. ¿Cómo son capaces de orientarse las aves en vuelo? Pese a muchos nuevos descubrimientos, sigue siendo un misterio aún sin completar, sin resolver, porque los juveniles nacidos en el hemisferio norte, en su primera migración, saben ya cuál es la ruta, aunque jamás la hayan vivido. Herencia genética, aprendizaje a través de la observación, sigue sin estar claro. Bueno, ¿y por qué un viaje tan largo? ¿Por qué a Madagascar? Pues la ciencia tampoco se pone aún de acuerdo en este punto. Lo único que sabemos en este sentido es que si el halcón de Leonora sigue hoy en día perpetuándose con éxito en nuestro territorio, es gracias al fascinante ciclo reproductor que ahora os voy a explicar. En torno al mes de junio se produce la llegada masiva de estas aves al Mediterráneo.
pero no inician la reproducción hasta finales de julio o primeros de agosto, una demora en el calendario que obedece a una depurada estrategia de supervivencia. Fijaros qué curioso a la par que inteligente. A finales de agosto o primeros de septiembre, ese momento en que las demás aves ya han criado y sus pollos vuelan por cientos, seguro que muchos lo habéis observado, el cielo se inunda de jóvenes pajarillos, ese momento, decía, es el mismo en que vienen al mundo los pollos de halcón de Leonora. Estas aves tienen el ciclo reproductivo más tardío de Europa, a fin de poder alimentar a su prole con la inagotable fuente de presas que supone el inicio de la migración postnupcial para miles de otras aves. Un verdadero banquete aéreo, del que disfrutarán copiosamente, logrando el rápido crecimiento de sus pollos. Por tanto, los halcones de Leonora son los últimos en criar y también los últimos en irse. Regresarán a Madagascar a finales de octubre. Y bueno, si los adultos llegan en junio a las zonas de cría, pero nos cuentas que los pollos no nacen hasta septiembre, ¿qué hacen aquí todo el verano? Comer. Nuestro entorno geográfico les ofrece abundante alimento, por lo que comen y dedican todo el tiempo que pueden a esta labor, con idea de preparar su organismo para el duro y desgastador proceso de la reproducción. Una reproducción marcada, y ahora ya lo sabéis, por un retraso en el calendario y por unas costumbres depredadoras que han motivado el título de este primer episodio de Naturhistorias. Porque realmente lo que hizo que hoy quisiera hablaros de halcones fue verles cazar en directo, delante de mis ojos y a través de mis prismáticos, una de las experiencias más apabullantes que jamás he vivido en plena naturaleza. En 2019 me llegaron noticias de un acontecimiento faunístico único, digno de disfrutar, que venía observándose tan solo desde el año 2000, en la isla de Mallorca. La observación de aves, por suerte, mueve, y yo diría que conmueve, cada vez a un mayor número de personas por todo el mundo, en la búsqueda por disfrutar con la mera contemplación de estos animales en estado salvaje. Pues bien, ese verano, como me habían indicado, acudí a un maravilloso humedal protegido del norte de Mallorca, que desde entonces me tiene fascinado, donde acompañando a un grupo reducido de pajareros nos dispusimos a intentar ser testigos de lo que allí sucede todos los veranos, a última hora del día, al atardecer. Revelar en este episodio el punto exacto de aquella zona sería un tanto negligente por mi parte. Es preciso mantener conservadas las delicadas áreas de elevada importancia medioambiental que alberga nuestro país, por lo que si algunos de quienes estáis escuchando esto sentís interés real en conocer el lugar del que estoy hablando, podéis poneros en contacto conmigo por privado. Como os decía, aquel verano, a finales de junio, acudí a un paraje lagunar próximo al mar con idea de probar suerte en la observación de aves. Lo que esperábamos era ver a los halcones cazar. Y alguno pensará, muy bien Pepe, pero esto es fácil. ¿Realmente nos estás contando que existe un lugar en el que poder ir tranquilamente a ver cómo cazan los halcones de Leonora? Ya no verlos volar y trazar largos planeos en el cielo, no. Verlos cazar con facilidad. ¿Esto es posible? La respuesta es sí. Totalmente posible. Si esperáis que os cuente cómo estas rapaces se lanzan a la persecución y arresto de otras aves, puede que os desilusione mi relato, porque es durante el día cuando realmente dan buena cuenta de los pequeños pájaros que van encontrando. Y no olvidemos que estamos hablando en todo momento de aves diurnas, pero si recordáis, os dije que acudimos a este paraje al atardecer. Y es que con los últimos rayos de sol emergen de entre la vegetación del suelo los actores secundarios de esta historia. Unos bellísimos escarabajos de hasta 4 centímetros de longitud, conocidos como escarabajos bataneros o de San Juan, recién convertidos en adultos alados y tras haber pasado los meses fríos en estado larvario bajo el suelo, emergen justo en los últimos días de junio, en torno al equinoccio de verano, la noche más corta, con la festividad de San Juan.
para cuando ya tenemos a los halcones de Leonora entre nosotros. Nada más ponerse el sol, brotan en masa de entre las hierbas, generando una nube nerviosa que nuestros halcones han aprendido a identificar. Alimento fácil, copioso, que viene a complementar la dieta ornítica en el momento en que más lo necesitan. Los procesos biológicos acostumbran a crear este tipo de sincronías. Bueno, me habían contado que el evento era cuanto menos asombroso porque se trata de aves gregarias que cooperan en vuelo y desarrollan estrategias grupales a la hora de cazar estos insectos. Así que con todos estos datos rondando en mi cabeza, podéis haceros una idea del nerviosismo que padecía yo aquella tarde, en la que, pese a haber estado esperando prácticamente hasta que no hubo luz en el lugar, ni quienes me acompañaban en aquel momento ni yo mismo pudimos ver a los halcones. Aquel primer intento terminó frustrado. Ni vimos halcones ni escarabajos. Cayó la noche y todos volvimos a casa. Yo no me quedé tranquilo y regresé al lugar la tarde siguiente. En esa ocasión sí pude ver algún halcón en vuelo, pero nada de capturas acrobáticas en el aire. Y como me habían dejado muy claro que este fenómeno se producía tan solo unas semanas muy concretas del año y ya habían pasado las hogueras de San Juan, pensé que sería más inteligente dejar pasar todo un año, adelantarme a la jugada y esperar que regresaran el próximo verano. Habíamos escuchado que los escarabajos bataneros se alimentan con las hojas del pino carrasco, y decidimos probar suerte en una zona abierta, tapizada de herbáceas y rodeada de estos árboles de hoja estrecha. Los minutos pasaban, la luz se atenuaba, y el sol poco a poco se iba escondiendo tras la línea de cumbres de la tramontana. Todos allí andábamos nerviosos, barriendo el cielo con nuestros prismáticos, hasta que uno de nosotros, mi querido amigo Tony Fontanet, gritó «¡Falcó marí! ¡Allí delante!» y todos dirigimos nuestra mirada hacia ese primer halcón marino localizado. Ni 3 segundos pasaron cuando otra compañera nos advirtió de otros 4 halcones más. Después 5, 8, hasta 12 halcones volaban en ese momento sobre nosotros. Trazaban líneas ondulantes, de ida y vuelta, batiendo una amplia porción de cielo a tan solo unos 15 metros sobre nuestras cabezas. Me sorprendió que ninguno fuéramos testigos de su llegada al lugar desde la distancia. Simplemente ya estaban allí. Mirabas un punto concreto del cielo y cuando parpadeaba surgía un halcón, así, de repente. Y junto a este, otro y otro. Perdí la cuenta y me dejé llevar por el disfrute que supone tener delante un grupo de rapaces salvajes orquestando lo que todos sabíamos que pronto se convertiría en una cacería grupal. En ese momento contábamos con muy poca luz, ya el sol se había ocultado por completo y únicamente nos llegaba un tenue resplandor. Lo recuerdo casi como un teatro de sombras chinescas, proyectiles negros, de alas estrechas y puntiagudas, ejecutando una danza que a mí se me antojaba enigmática. Poco tiempo pasó cuando, a través de la fabulosa óptica de mi cámara de fotos, logré ver cómo un ejemplar lanzaba sus garras hacia adelante y atrapaba en vuelo un objeto pequeño y compacto. Otro compañero consiguió fotografiar uno de estos lances y al momento nos mostró la instantánea. Amplió con sus dedos la imagen obtenida en su pantalla y pudimos maravillarnos con los tachonados patrones de diseño que decoraban los élitros acaparazonados de decenas de escarabajos bataneros que estaban siendo atrapados en vuelo en ese mismo momento.
Las imágenes obtenidas por la cámara revelaban de forma nítida cómo los halcones devoraban a los insectos en vuelo. Atrapaban uno, desechaban algunas partes duras con el pico y engullían el resto en un instante para pasar rápidamente a capturar otro. Comer en vuelo no suele ser cómodo, pero renta cuando el alimento aflora profusamente, pero por poco tiempo. Estuvieron llenando sus estómagos durante no más de 15 minutos y después, como habían llegado, se marcharon. La noche cerró por completo y todos acabamos felices. Las leyes ecológicas de nuestro planeta habían obrado uno de los espectáculos más esquivos ante nosotros. Por fin logré disfrutar de cómo estas rapaces migradoras, las recién llegadas de Madagascar, habiendo atravesado África, se instalaban en la isla de Mallorca, a fin de disfrutar con las variadas opciones proteicas que les aporta el Mediterráneo en verano. Y es que esa tarde fue inolvidable. Esa tarde fui testigo del banquete de los halcones.